enseñanza, cava tu pozo. Y ustedes saben, hermanos, que en la tierra de Palestina era una tierra muy, muy seca, donde no abundan, ni abundaban tampoco en aquel tiempo, fuentes a flor de tierra. El agua se buscaba cavando pozos, y algunos pozos eran hasta incluso de 40 metros, ¿no?, de profundidad. Así que fijaos el trabajo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, se cavan los pozos y bueno, ya sabemos que hay máquinas sofisticadas para poder hacerlo, pero en aquel tiempo antiguo había que hacerlo a palas y bueno, pico y con, no sé, con cualquier elemento cortante. Así que fijaos, 40 metros de profundidad para encontrar el agua. Y entonces ahí se las recogía, se las ponía en cisternas o aljibes, y había muchas ciudades que eran levantadas justamente junto a esos pozos que se cavaban, porque ya sabemos que el agua es un elemento fundamental, ¿no? Sin el agua no puede haber vida, es vital tanto para los seres humanos, para los animales, para la vegetación. Sin agua es imposible la vida, ¿no? Y entonces las disputas sobre un pozo en aquel tiempo eran frecuentes entre pastores, eran causas de batallas que eran batallas sangrientas, batallas de vida o muerte. La vida en el desierto no podía desarrollarse si no era alrededor de pozos y siempre en relación con ellos. Por eso adquirieron una importancia primordial en la historia de Israel y sobre todo durante la peregrinación en el desierto. Allí ya vemos en el desierto, si estudiamos un poquito la historia del pueblo, los milagros que Dios tuvo que hacer para que hubiera agua en medio del desierto, cómo el Señor hacía brotar agua de una roca o bueno, de muchas maneras diferentes, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el agua también en la Biblia es sinónimo del Espíritu Santo. Ustedes saben que una de las figuras que se usa en la Biblia para hablar del Espíritu Santo es el agua. El mismo Señor Jesucristo, recordad que Él dijo que todos aquellos que creyeran en Él, Él los iba a convertir en una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Hablando justamente del Espíritu Santo que iban a recibir. Entonces, por ejemplo, en la época de los patriarcas, que fueron nómadas, que no tenían un lugar fijo, siempre estaban moviéndose de un lugar a otro. Lo vemos así a Abraham, lo vemos a Isaac, lo vemos también a Jacob, que eran nómadas y siempre ellos estaban yendo de un lugar a otro y siempre estaban cavando pozos, ¿sí? Para poder subsistir. Y una de las características de los patriarcas que marcaban una diferencia con los demás es que a donde iban, fijaos, edificaban altares y cavaban pozos. Y esta debe ser una característica también especial en nuestra vida, porque somos adoradores, somos gente de altar, aquellos que somos sus hijos, ¿verdad? Y los pozos es significativo en nuestra vida espiritual, porque podemos usar la simbología de cavar en pozo como lo que es nuestra vida espiritual, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda con el Señor, es como cavar un pozo, ¿sí? En nuestras oraciones debemos cavar y ahondar con nuestro clamor, con nuestra lucha espiritual, con nuestras oraciones. Nosotros es como que estamos cavando pozo para
encontrar las aguas. Un poco, es un poco representativo el tema del pozo, lo que es nuestra vida de oración. Todos aquellos que queremos tener las aguas del Espíritu, queremos tener la vida de Dios, tenemos que tener una vida de oración. Así que por lo tanto, y de ahí viene el título de este mensaje, tenemos que cavar nuestro pozo. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro pozo, tenemos que cavar nuestro pozo para que podamos tener esas aguas del Espíritu, esas aguas de la presencia de Dios, y podamos tener esas aguas suficientes para poder vivir nuestra vida espiritual, para poder avanzar y también para poder crecer. Cada uno de nosotros, por decirlo de alguna manera, deberíamos tener nuestro propio pozo donde cavamos y nos encontramos con Dios, que Él es nuestra fuente. Y esto a mí me habla de tener vida propia. Cavar me habla de esfuerzo, sacrificio. Los patriarcas, para tener agua, tenían que coger la pala y todas las herramientas necesarias para hacer esa perforación, ¿sí? Nosotros también, queridos hermanos, si queremos las aguas de Dios, si queremos tener vida propia espiritual, también tenemos que trabajar, también tenemos que cavar, tenemos que buscar tener esa relación con Dios, y para lograrlo tengo que esforzarme, tengo que cavar, tengo que luchar. Y ahí lo vemos que el Señor, cuando habla de la oración, lo explica muy bien en la palabra del Señor, justamente en el Sermón del Monte, que fue un sermón impresionante que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Dentro de todos los temas que el Señor toca en ese Sermón del Monte, vemos que también Él habla acerca de la oración. Y allí en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice la palabra: mas tú cuando ores, dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, hermanos, qué importante que es esto en la vida del creyente. Dedicar un tiempo para estar con Dios en lo secreto, buscando su rostro, clamando, luchando, dicho en otras palabras, cavando, cavando, teniendo tu propio pozo donde puedas tener esas aguas abundantes. Ahora, el que logra hacer esto todos los días, yo le llamo tener vida propia. Tener vida propia. En cambio, si no lo hago, es como que estoy dependiendo de otros. Por ejemplo, hay muchos creyentes que no tienen vida propia, siempre están necesitando que les ayuden, siempre están necesitando que los empujen, ¿sí? Siempre están necesitando de alguna manera que les ayuden. Tienen dependencia de los demás. Y pareciera como que no hubiera crecimiento espiritual, siempre estamos con los mismos problemas, siempre estamos con las mismas luchas, en cambio siempre con las mismas dificultades, no tienen vida propia. Es un poco lo que yo digo también, un creyente sin oración es como un coche sin combustible. Un coche sin combustible puede ser un coche nuevo, puede ser un coche que tenga todo, que todo esté perfecto, pero si no tiene combustible no va a andar, ¿no? Si tú quieres que ande, vas a tener que empujarlo, ¿verdad? Y así también a muchos creyentes les pasa, siempre parece que hay que estar empujándolo, siempre son dependientes de otros. Pero en cambio aquel que tiene su vida de oración, aquel que tiene su propio pozo, aquel que cava, que busca, que tiene su relación con Dios, que llega a encontrar esas aguas de la presencia de Dios en su relación personal, son personas que tienen vida propia, que no solamente pueden vivir la vida cristiana en fortaleza, sino que también pueden ser una bendición y pueden ser una ayuda para los demás. Es verdad, hermanos, que en la iglesia somos todos dependientes, somos
todos formamos parte del cuerpo de Cristo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, somos órganos que tampoco podemos funcionar solos, esa es la verdad, pero entendéis lo que estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de que sí tenemos que ser independientes, no tenemos que depender de nadie, no, si vamos a caminar en el Señor, en la iglesia, nos necesitamos y en cierto aspecto dependemos los unos de los otros, pero no dependemos para nuestra vida espiritual. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros cavemos nuestro propio pozo, tengamos nuestras propias aguas, para que podamos ser también una ayuda y podamos ser una bendición en la iglesia y podamos ser una bendición para nuestros hermanos. Y cuando hablo que un creyente que ora, me refiero a que en ese tiempo que dedicas a la oración te encuentras con el Señor. Son momentos donde espiritualmente tú llegas a tocar al Señor. Por ejemplo, quizás lo que hemos aprendido en términos generales, lo que llamamos los rezos, a veces la religión nos ha enseñado a rezar, nos ha enseñado a repetir oraciones. Por ejemplo, en estos días, justamente alguien me contesta en una de las redes sociales donde publico los devocionales y algunas cosas que publico por internet. Justamente alguien me pone y me dice, por favor, ayúdenme, ¿cómo puedo hacer para orar? ¿No? Me pregunta, ¿no? Y entonces, claro, es muy poco lo que a veces se puede decir en un chat, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que le dije, bueno, lo que tienes que hacer es hablar así como hablas con cualquier otra persona que puedas hablar con el Señor, ¿no? Entonces, en ese momento en que yo dedico para estar con el Señor, yo tengo que abrir mi corazón y en ese tiempo de oración tengo que llegar a conectar con Dios. Porque a veces pasa que uno dice, bueno, sí, yo oro y repito una oración y que a veces ya repito una oración o a veces voy con una lista de un montón de cosas para pedirle al Señor y a veces mis oraciones son simplemente la lectura de una oración escrita, ¿no? Y no lo que quizás brota de mi corazón, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que cuando yo tengo esos momentos de oración, yo pueda conectar con Dios. Que pueda llegar un momento de decir, bueno, cuando yo salgo de ese tiempo de oración, salgo diferente porque sé que he estado con el Señor. Le he tocado, ¿me entendéis lo que estoy diciendo, verdad? He llegado a tener ese contacto, esa relación con el Señor. Y de eso se trata, porque muchas veces cuando tú haces esto que dice la palabra, tú entras a tu cuarto, cierras la puerta y tratas de estar con el Señor en lo secreto, muchas veces tenemos que luchar para poder conectarnos con Dios, ¿sí? Porque a veces somos a veces venimos con problemas, venimos con un montón de dificultades y nuestra cabeza parece que va a explotar con todos los pensamientos que tenemos, ¿no? A veces logramos estar en lo secreto, pero nuestra mente está por los cerros de Úbeda, como decimos, ¿no? O estamos pensando en la inmortalidad del mosquito, o estamos a veces, digamos, pensando en cualquier cosa que viene a nuestra mente. Entonces ahí se produce una lucha. Por eso es que a veces en la oración puede ser que tú tengas un momento de oración y enseguida puedes conectar y puedes tener un momento especial con el Señor, pero la gran mayoría de las veces para poder conectar con el Señor tengo que pelear, tengo que luchar, tengo que cavar. Es como cavar el pozo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que esa relación, ese tiempo que yo dedico para estar con Dios tenga el efecto que tiene que tener, es muy importante, hermanos, que me proponga que en esos momentos de oración yo pueda conectar con Dios, pueda conectar con Él. Y tengo que darle tanta importancia a ese tiempo de oración que
en mi casa yo tengo que hacer un lugar para ello, un lugar donde puedo cerrar la puerta y puedo estar a solas con Dios. Les cuento una experiencia. Nosotros con mi esposa nos hemos mudado muchas veces de casa. Incluso los otros días me puse un poquito a pensar, a calcular la cantidad de veces que nos mudamos desde que nos casamos. Y conté 35 veces, ¿no? Así me parece que nos mudamos alguna vez, ¿no? Pero desde que nos casamos, como yo tenía tan claro, ya lo había aprendido eso en la escuela bíblica, y ya era alguien que tenía, podría decir, tenía vida propia. Entonces para mí mi relación con Dios ya en ese tiempo era muy importante. Así que siempre que nos tocó mudarnos de casa, cada vez que íbamos a buscar un lugar, que estábamos buscando algún lugar para vivir, siempre en la casa yo miraba y decía, bueno, a ver, ¿hay algún lugar donde yo pueda estar a solas con mi Señor? Era como una necesidad que tenía, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo un yerno uno de mis yernos, no otro, tengo uno de mis yernos que es cocinero, le ama la cocina, ¿no? Y él, por ejemplo, cuando anda buscando una casa, no mira ni las habitaciones, no, él mira la cocina. Es lo único que le importa, que la cocina esté en condiciones, ¿verdad? ¿Sí? Cada loco con su tema, ¿no? Bueno, en el caso mío, yo siempre, está bien, miraba todas las cosas de la casa, pero digo, bueno, ¿y dónde yo voy a encontrar? Tengo un lugar para estar con mi Señor. Y entonces, en muchas casas tenía ese lugar. En otros lugares tuve que edificar un lugar también para estar con el Señor. Hubo una época que nosotros estábamos en un hogar de niños a 10 kilómetros de la ciudad, teníamos 2 hectáreas de tierra y bueno, y teníamos niños huérfanos, con Norma los atendíamos y bueno, en ese tiempo ya teníamos a Karen, teníamos a mi otro hijo Ernestito, ellos eran muy pequeñitos y ellos se estaban criando ahí también con esos niños huérfanos, ¿no? Por eso Karen, ustedes la ven y tiene carita un poquito como de huérfana también, ¿no? Porque, bueno, entonces, es una broma, ¿verdad? Entonces, ahí estuvimos años con niños huérfanos, trabajando con ellos, y hubo un tiempo que construimos una habitación que yo le llamé el aposento alto. Y esa habitación era justo para ir a orar, para ir a tener un tiempo con el Señor. Era tan importante estar con Él. Por ejemplo, en otra oportunidad fui a vivir en una comunidad, con una iglesia, fuimos a vivir en un campo. Justo al pastor nuestro se le ocurrió una flamante idea invitó a toda la iglesia a ver quiénes quieren venir a vivir en comunidad. Vamos a vivir lo que dice la Biblia, vamos a vivir en comunidad. Entonces, entonces el hombre alquiló un campo de 3 hectáreas y ahí se fueron a vivir unas cuantas familias, matrimonios, con hijos. Y bueno, en ese tiempo yo era un jovencito y fue mi experiencia, mi primera experiencia en el campo. Pero tú sabes que en ese campo yo encontré un lugar en el campo que era un grupito de árboles de granada. Y en esos árboles de granada era mi lugar de encuentro con el Señor. Yo iba debajo de esas granadas ahí es donde yo cavaba mi pozo, ahí es donde yo tenía mis tiempos de oración, mi tiempo de búsqueda de Dios. Fueron tiempos muy duros y muy difíciles allí en el campo, pero tú sabes, hermano, que cuando tú tienes una buena relación con Dios, tienes una buena comunión con Dios, todas las cosas difíciles que te toca vivir, tú lo vives diferente. Cuando tú vives las cosas en Dios, todo, ahí se cumple la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas ayudan para bien. Entonces cuando tú tienes tu relación con Dios, tú tienes tu comunión con Dios, todo lo que pasa, todo lo que te toca vivir, si tú lo vives en Dios, todo aporta, por más que sean cosas difíciles y cosas negativas, todo va a aportar cosas positivas a tu vida. Si lo vives en Dios,
Ahora, si no lo vives en Dios, todas las cosas que tú no vivas en Dios, todas las cosas difíciles, al final terminan aportándote raíces de amargura. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Raíces de amargura. Pero tu comunión con Dios es lo que te hace vivir en otra dimensión y puedes enfrentar los problemas y las situaciones de otra manera en tu vida. Amén. Y recuerdo que cuando vine a España, aquí por supuesto las casas son diferentes y por ejemplo en Argentina la gente más, por decirlo así, la gente de menos recursos económicos viven en casas, en parcelas, en casas, que también debe pasar en vuestros países, ¿no? Los que vienen de Latinoamérica. Y los que vivían en departamento, en pisos de departamento, era la gente son los que vivían en el centro, son la gente que era más pudiente, ¿verdad? En cambio, cuando llegamos aquí a España, nos dimos cuenta que era al revés, ¿no? ¿Sí? Los pobres viven en pisos, ¿sí? ¿Sí? Y la gente más pudiente en sus casas, qué sé yo, un poco a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, te imaginas, nosotros venimos a vivir, entramos en un piso, nosotros con 4 hijos, ¿y a dónde voy a orar? ¿No? Con 4 críos, en un piso, un departamento. El primer departamento que tuvimos era un departamento pequeñito, tenía 3 habitaciones. Mis hijos que venían acostumbrados a estar tengo uno de mis hijos que se caminaba por las paredes porque era un chico muy activo, ¿no? ¿Dónde voy a orar? Y bueno, ¿qué hacía? Me levantaba temprano cuando todos estaban durmiendo en el salón de mi casa. Allí yo tenía mi tiempo con el Señor. Así que hermano, el que quiera, no tienes excusa, ¿sí? No tienes excusa para vivir esos momentos que el Señor dice. Tú cuando ores, está bien, si tienes un cuarto para cerrar la puerta, entra a tu cuarto, cierra la puerta y está ahí con el Señor en secreto. Y si no, búscate la vida de alguna manera. Levántate más temprano. O quizás sal a caminar, vete al monte. Yo aquí tengo mi lugar, tengo mi habitación, que es mi despacho, y yo ahí tengo mi lugar para orar con el Señor. Pero muchas veces salgo a caminar aquí bordeando ¿cómo se llama el río este? El Segura, ¿no? Y ahí tengo mis tiempos con el Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que tú tengas tu pozo. Es muy importante que tú tengas tus aguas. Es muy importante que tú tengas tu relación con el Señor. Aleluya. Es muy importante que tengas tus aguas fluyendo. Ahora hay algo que sucede, hermanos, con frecuencia, que lo tenemos que tener en cuenta. Y vamos a verlo, es algo que le tocó vivir al patriarca Isaac. Él, por ejemplo, se estableció en Gerar, que era de los filisteos. Y dice allí en Génesis capítulo 26, versículo 18, Génesis 26, 18, dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombres que su padre los había llamado. Los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Tenían una especialidad, ¿y sabes cuál era? Tapar los pozos, cegar los pozos, ¿sí? Y aquí vemos que al venir Isaac a esta tierra, él empieza a destapar los pozos que había cavado su padre, Abraham, que los filisteos lo habían cegado, y les puso el mismo nombre que le había puesto su padre. Allí, por ejemplo, en Génesis 26, 19 al 21 dice: pero cuando los siervos de Isaac, dice, cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra,
Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Qué lucha que tenía Isaac con los filisteos. Hermanos, era difícil cavar y era difícil también destapar los pozos, pero se encontraban con los filisteos que eran expertos en taparlos. Siempre estaban los filisteos ahí para cegar los pozos y quitarle los pozos. Y sabes una cosa, hoy también pasa lo mismo. Yo hoy te estoy diciendo, cava tu propio pozo. Tú puedes tener tu pozo. Yo sé que hay muchos de los que están aquí que tienen su propio pozo. Hablando de esta manera, tienen su relación con Dios, tienen su comunión con el Señor. Pero ojo, tenemos que tener cuidado porque también tenemos la misma lucha que tenía Isaac. Hoy no tenemos los filisteos, pero tenemos el enemigo de Dios, Satanás, que siempre está queriendo cegar el pozo. Por eso es que no solamente nosotros tenemos que luchar para ahondar, para cavar, para buscar esas aguas profundas, sino que también tenemos que estar muy atentos porque el enemigo también viene a querer de alguna manera tapar, cegar nuestros pozos para que no podamos tener esas aguas frescas. Tenemos aguas, las aguas de vida que nos hacen triunfantes en el Señor, pero el enemigo de alguna manera las quiere cegar. Y en este tema de los pozos, que lo estamos ejemplificando bien con nuestra búsqueda y con nuestra relación con Dios, hay una lucha permanente para que no uses tu pozo. Todos aquellos que hemos logrado tener pozo, el enemigo viene a cegarlo, viene a taparlo para que no lo puedas usar. Incluso yo sé que hay muchos que en su vida espiritual han permitido que el enemigo venga a cegar sus pozos. Yo sé que hay muchos que les pasa que llegaron a tener una buena relación con Dios, pero no sé qué ha pasado, que han permitido que el enemigo cegue en parte esos pozos. Y hay algunos que dicen, yo antes tenía una relación con Dios, tenía una comunión con Él de una forma y ahora no sé qué me pasa, que estoy un poco más frío. Estoy como, ¿qué ha pasado? Ha pasado que los filisteos han venido a querer tapar seguramente tu pozo para cegarlo. Dios quiere que seamos como Isaac, que destapemos todo pozo que el enemigo ha cegado. Esta iglesia, queridos hermanos de APR Alcantarilla, es un pozo que se ha cavado y está abierto para que muchos en esta ciudad puedan venir a beber. Amén. Debemos orar y cubrir esta iglesia porque el enemigo viene a quererla cegar. Es muy importante que mantengamos, hermanos, las aguas vivas, las aguas frescas, y para eso tenemos que luchar, ¿sí? Nuestra familia también es un pozo que yo debo cuidar con mis oraciones, con mi clamor, con mi lucha. Y si estudiamos un poquito la historia, hermanos, podemos ver cuántos movimientos ha habido en la historia, cuántos moveres del Espíritu Santo, incluso desde el tiempo apostólico hasta este tiempo, podemos ver que vez tras vez el Espíritu Santo ha venido a mover de una forma especial y ha habido distintos tipos de avivamiento. Pero ¿qué pasa que siempre los avivamientos se cortan? Vemos que un avivamiento siempre dura poco tiempo, 4, 5 años, 6 años, y después pasa. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible si pasaban cosas tan hermosas, cosas tan lindas? ¿Sabes qué pasa?
el enemigo siempre está atento para cegar los pozos que se abren para la gloria de Dios, los pozos que se abren para que las aguas fluyan. Siempre están los filisteos queriéndolos tapar y queriéndolos frenar. Por eso, queridos hermanos, a través de la historia ha habido mucho mover de Dios, mucho mover del Espíritu, pero así como han empezado, así también han terminado. Y yo creo que en la gran mayoría de los casos no han terminado porque Dios quería que se terminen. Han terminado porque después, por lo que sea, por esas luchas que tenemos los seres humanos, empiezan los cuestionamientos, empiezan los problemas, empiezan los celos, bueno, todas esas cosas que a veces pasan entre los seres humanos, y entonces el espíritu es como que tiene que dejar de fluir, tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y eso es una constante que podemos ver a través de toda la historia del cristianismo. Podemos ver ese sub y baja, movimientos, gloria de Dios y bajada, otro movimiento y bajada, y así. Estaba viendo una información y hoy contaba a los hermanos que estuve compartiendo la palabra en Murcia, y contaba también una información que estuve viendo que me sorprendió, la cantidad de iglesias que en Estados Unidos se han cerrado. Cientos de iglesias cerradas en Estados Unidos. Dicho en otras palabras, cientos de pozos de agua que se han cegado. ¿Qué ha pasado? Yo siempre digo, hermanos, que cuando se abre una iglesia, cuando se levanta una iglesia, es como un pozo que se ha acabado, que se ha levantado. Y que el enemigo viene a quererlo tapar, el enemigo quiere venirlo a cegar. Y a mí me llama la atención, hermanos, fijaos, en Estados Unidos, cientos de iglesias cerradas. Y me da tristeza porque han sido pozos de aguas, que en un momento fueron pozos de agua viva, pero que al final han dejado de funcionar y se han cerrado. Y también en esa información veía que se levantó un empresario rico, millonario. ¿Sabe lo que hace? Tiene un hobby. Compra las iglesias que están cerradas y la transforma en viviendas espectaculares, en viviendas VIP, por decirlo así, ¿no? Y entonces, claro, entonces tiene mucho morbo, ¿no? Decir, bueno, wow, me voy a comprar esa casa que era una iglesia y mirá qué bonita que la dejaron, ¿no? Bueno, entonces es todo un movimiento del espíritu filisteo, por decirlo de alguna manera, que está trabajando y que está operando para tapar los pozos, para que las aguas no fluyan. Hermanos, estamos en tiempos así, por eso qué importante, hermanos, es que luchemos, que peleemos y que tengamos nuestros propios pozos. Así que, hermanos, de a los pies del Rey Alcantarilla, yo te animo a que cuides tu pozo. Si todavía no lo cavaste, no pierdas más el tiempo. Cava, lucha, ten tu propio pozo, ten tus propias aguas vivas. Debes profundizar en tu vida espiritual. Ahora, si eres de los que ya tienes tu pozo, yo te quiero animar en esta tarde. Cuida tu pozo, cuida, guárdalo. Trata de cavar más profundo. Trata de buscar esas corrientes más profundas de agua. Y si eres de que tienes ese pozo, cuídalo, y que no permitamos que nadie lo venga a tapar. Pero si con esta palabra el Señor te ha mostrado que el enemigo ha cegado parte de tu pozo, es hora de que empieces a destaparlo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, queridos hermanos, quiero animarte. Cuidemos el pozo personal, el individual. Cuidemos el pozo que tenemos como familia. Y hermanos, cuidemos el pozo que tenemos como iglesia,
como pueblo del Señor. Amén. Aleluya. Cava tu pozo, cuida tu pozo, destapa tu pozo. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito seas.